Mesa de análisis en Tele 13 Noche, como todos los jueves saludamos a Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Marco Moreno también. Álvaro. Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de un tema que ha, diría yo, copado la agenda en estos días a propósito de la elección de 2 días que vamos a tener en octubre próximo, pero que además lleva una serie de otros temas involucrados: el voto obligatorio, ley antipobre, se escuchó un discurso, y hay otros nudos también que tienen que ver, por ejemplo, con el dinero que se va a devolver por cada voto recibido. Comencemos por lo más grande, Pato, que tiene que ver con la obligatoriedad, que ha estado en duda estos días, ¿no? Ha estado en duda y yo creo que se nota un desorden en algo que es clave. Fíjate que yo escuché la entrevista del historiador Alejandro San Francisco, ¿sí?, y que señalaba un punto que me pareció que valioso, que cualquier tipo de reforma electoral debiera hacerse con un plazo mínimo de 1 año. Es decir, que corra, no para esta elección, porque ya piensa tú que a fines de julio se tienen que inscribir los candidatos y ya tienen que saber ya las reglas que van a regir, si va a ser voluntario, porque en el fondo este tema de obligatorio sin sanción es volver al voto voluntario. Por supuesto, la práctica no tiene sanción. No tiene ninguna. Ahora, hay que ver otra cosa que yo noto, porque va a haber un veto. ¿Cómo va a ser ese veto? Es decir, va a hacer diferencia entre ciudadanos y electores, que eso también surgió. Exacto. Y que no es menor. No es menor porque da la impresión de que cada uno saca su propia calculadora electoral y se trata de arreglar, pero en forma desordenada, sin un liderazgo y sin una coordinación. Y acá lo veo por los dos lados, te lo juro. Como que no... La derecha también o sea, la derecha menos, porque ha estado con mantener de alguna manera lo que existía. El tema, la discusión de la derecha era los 2 días, que consideraban de que podía haber fraude y todo lo demás, cosa que no estoy de acuerdo. No, estructura, porque además hubo en pandemia una elección de 2 días. Absolutamente. Y no pasó absolutamente nada. No pasó nada. Tuvimos equipos ahí buscando. Funcionó perfecto. No pasó absolutamente nada. Marco, el tema de la obligatoriedad y también el cálculo electoral, ¿no?, que aparece dentro del debate. Se ha citado mucho un estudio de la Universidad del Desarrollo en el sentido que habría una relación entre mayor obligatoriedad y más preferencia por la derecha. O sea, el que va realmente obligado termina votando derecha, y ahí seguramente en los oficialistas generó algún tipo de intención el discurso de Winter, para ponerlo bien en concreto. Claro, hay un cierto fantasma, diría yo, que está recorriendo justamente la discusión política, que tiene que ver con esta idea de que con la obligatoriedad del voto entran a votar en promedio 5 millones de electores más. Eso fue lo que pasó el 2022 y el 2023. Venían votando en Chile históricamente en los últimos 30 años 7 millones, ¿no? Ahora, 5 millones de electores, evidentemente que te genera un escenario de incertidumbre, ¿no? Y por eso que probablemente con la calculadora, como tú decías, en la mano, muchos están viendo que esto puede ser muy complicado, dado que son incumbentes para sus propias reelecciones. Piensa tú que, por ejemplo, el diputado Winter tendría que duplicar la actual votación que obtuvo para ser electo diputado hace 4 o 3 años atrás, ¿no es cierto? Tendría que duplicar los votos. Si sacó el 20%, tendría que sacar 40% de los votos para poder ser electo. Entonces, evidentemente, todo eso instala esta idea y se circunscribe al tema de la multa, pero en realidad la multa es una cuestión bien accesoria, porque esto tiene muchos otros efectos, y entre otros el planteamiento del diputado Winter, que yo creo que es precisamente todo lo contrario, ¿no? El voto voluntario tiene que generar lo que se llama el sesgo de clase. O sea, ¿quiénes van a votar con voto voluntario? Los más politizados, los que tienen más acceso a la información, más acceso, por lo tanto, a defender sus intereses, ¿no? Si el 2021, para la segunda vuelta, ¿no?, por ejemplo, en Los Pejos votó el 40% de las personas con voto voluntario, en Vitacura votó el 80%. Y con voto obligatorio, el 2023, en Los Pejos votó el 80% y en Vitacura votó el 80%. O sea, es evidente que el voto voluntario genera un sesgo que perjudica más bien a los pobres, porque hace que las demandas de los pobres sean invisibilizadas, porque en el fondo lo que tú vas a defender es a aquellos que votan por ti. Evidentemente, las políticas públicas van a estar orientadas en esa dirección. Sí, ahora, esto de una ley antipobres que ha sido tan polémico, Pato, ¿cómo te lo explicas? Yo me lo explico claramente como un temor de la izquierda
que está perdiendo, y estoy hablando de la ultraizquierda, no de la socialdemocracia ni nada de eso. Ahí entramos en otros parámetros. Pero la izquierda, que ha estado medido por la Universidad del Desarrollo, por lo menos se midió, y que en los plebiscitos que se ha votado con un voto obligatorio, en los sectores más pobres o con menos recursos, ha arrasado el Partido Republicano, y eso quedó más que en evidencia en el último comisión, digamos, Asamblea Constituyente, digamos, que se hizo, en la cual justamente los sectores populares está penetrando ni siquiera la centroderecha. Los republicanos. Sino que los republicanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que la izquierda está perdiendo, y eso es un fenómeno internacional, ¿eh? Porque es un fenómeno internacional. Los partidos obreros, o sea, la izquierda o el Partido Comunista, si vemos el Partido Comunista Italiano o el Partido Comunista Francés, que está tan de moda la elección francesa, han ido perdiendo su nivel de penetración en los sectores populares, y la Marine Le Pen saca votos justamente donde antes era la izquierda de la fuerza. No la alcanzó para la segunda vuelta, pero sí, creció muchísimo. No, pero creció mucho en votación. Respecto a lo que sacaba el padre, por ejemplo, no tiene parangón. Y hay un nudo, Marco, que ha estado tal vez invisibilizado. A mí, incluso yo, mal pensado yo, creo que se han levantado algunas cortinas de humo para no hablar del tema de fondo, que es la devolución de plata por voto, porque es muchísima plata. Sí, eso no, efectivamente ha quedado un poco de lado en la discusión, porque la discusión se ha concentrado en el tema de la voluntariedad del voto, en el tema de la multa, en el voto de los extranjeros, ¿no? Que otro tema que también preocupa en muchos sectores. Hay una iniciativa del PS, exactamente, por ejemplo, sobre eso. Por poner fin o sea, para evitar que los extranjeros puedan votar en Chile, como ocurre en muchos otros países. En muchos otros países es difícil que un extranjero, ¿no es cierto?, aún que esté avecindado en el país durante mucho tiempo, tenga derecho a votar, ¿no? Exacto. Bueno, pero este tema justamente de la devolución por voto ha sido de las cuestiones menos transparentes, ¿no? Y yo creo que ahí, obviamente, tanto el oficialismo como la oposición han guardado y han tendido un manto de opacidad. Ese tema no se ha tocado, y ese tema implica una gran cantidad de recursos. Si antes votaban 7 millones en promedio, ¿no es cierto?, los cálculos que se hacían, siempre la devolución era sobre ese monto. Ahora que van a votar 15 o 13 millones, evidentemente estamos hablando de que prácticamente se puede duplicar esa cantidad de recursos. No es lineal, pero quiero decir, en términos de magnitud, podría darse ese fenómeno, y por lo tanto yo creo que la clase política otra vez está tratando de sacar las castañas con la mano del gato en relación a este tema. Sí, hay diferencia... comparto contigo, ¿sí? Yo comparto contigo. Yo creo que no creo que la opacidad sea un asunto que se les haya pasado, sino que no quieren modificaciones a eso. Sí, ahora es bien cuando uno divide quién está por mantener la cantidad o quién está por disminuir esa cantidad, ahí se rompen un poco las barreras, digamos, de bloques políticos, ¿no? Está más difuso. Está más difuso. Lo que pasa es que el tema del financiamiento electoral, la finalidad que tuvo esto de dar al voto un financiamiento estatal, es justamente para evitar la presión y las donaciones de las empresas, etcétera, ¿no? Pero es que ahí tenemos que entrar a discutir efectivamente cómo podemos establecer mecanismos que permitan a las personas y a los candidatos tener acceso a publicidad. Las campañas son caras, cada día son más caras, y que además reciban financiamiento. Ahora, mi impresión es que este tema ha sido no tocado o soslayado porque a los partidos les conviene y a los candidatos también. Todo incumbente. 30 segundos para el papel que ha tenido el ministro Elizalde en esto. Yo creo que ha estado bien confuso. Este proyecto se iba discutiendo 4 meses. Uno no entiende por qué antes no se planteó, por ejemplo, esta interpretación sobre electores y ciudadanos, ¿no? Ahí hay una improvisación. Creo que eso terminó por enredar todo. Ahora que el propio gobierno ejerce un veto sobre su propio proyecto, genera confusión. Yo creo que el ministro Elizalde ahí tuvo dificultades para manejar esto adecuadamente. Bien, Marco Moreno. Quiero valorar a la ministra Carolina Toá, porque se pronunció claramente sobre el tema. Y creo que eso demuestra liderazgo. Contra muchos de sus correligionarios. Así es, en serio. Es verdad.
Tú dices siempre que va a estar ella en la papeleta, así que... Yo estoy convencido. Así que bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso. Patricio Gajardo, Marco Moreno, muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves. Vamos a hablar también de lo que